Hola chiquillos de segundo medio, vamos a comenzar con nuestra clase de función cuadrática. ¿Qué es lo que tenemos que recordar? Primero, que una función es una relación entre dos variables. Ya, por lo tanto, vamos a estar relacionando una variable dependiente con una variable independiente. ¿Por qué vamos a tener una función cuadrática? Porque vamos a tener un término que siempre va a estar al cuadrado. En términos generales, una función cuadrática se escribe de la siguiente forma: ax cuadrado más bx más c. ¿Ya? Como tiene que ser cuadrática, el a tiene que ser distinto de 0, porque si el a es 0, se nos va el término al cuadrado y solo estaríamos trabajando con una función lineal o una función afín. ¿Ya? Entonces, un ejemplo de función cuadrática es el siguiente. F de x es igual a x cuadrado más 2x más 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta función cuadrática? Las vamos a graficar mediante una tabla de valores. Ya, por lo tanto, vamos a trabajar con una tabla de valores que va a estar dada por el momento y vamos a realizar la gráfica de estas funciones cuadráticas. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es completar esta tabla y vamos a utilizar la misma función que nosotros estuvimos trabajando anteriormente, que era f de x. Ese f de x puede ser g de x, h de x, la letra que a mí se me ocurra. Ya, x cuadrado más 2x más 1. Entonces vamos a hacer la tabla de valores y después vamos a graficar la función cuadrática. No, me está diciendo que el valor de x vale menos 3. Por lo tanto, yo tengo que reemplazar en los valores de x por menos 3. Entonces yo tengo que sacar f de menos 3. O sea, voy a sacar menos 3 al cuadrado más 2 por menos 3 más 1. Entonces acá voy a tener menos 3 al cuadrado, que me da 9, más 2 por menos 3, que me da menos 6, más 1. Por lo tanto, voy a tener 9 más menos 6, eso me resulta 3, más 1, que me resulta al final 4. Por lo tanto, si yo lo quiero escribir como un punto cartesiano, porque recuerde que vamos a trabajar con los puntos cartesianos, este primer punto va a tener las características de menos 3,4. Recuerden que siempre va el x y luego va el y. Entonces ahí está mi punto cartesiano. Vamos con la segunda coordenada de x que me dan, que es f de menos 2. Entonces voy a tener menos 2 al cuadrado más 2 por menos 2 más 1. Entonces menos 2 al cuadrado es 4. Más 2 por menos 2, menos 4, más 1. 4 más menos 4 es 0, por lo tanto me queda 1. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería ese punto en el plano cartesiano? Sería el punto menos 2. El punto sería el menos 2,1. Ya después al final voy a completar con todos los puntos. Voy a continuar con el tercer punto que me están dando acá del x, que es menos 1. Ya, entonces voy a tener f de menos 1. Ya, f de menos 1 es menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1 más 1. Entonces acá tengo menos 1 al cuadrado es 1 positivo, más 2 por menos 1, menos 2, más 1. Entonces 1 más 1, 2, menos 2, 0. Por lo tanto, mi tercer punto es el menos 1,0. Ya, continuamos con el punto 0 que me están dando ahí. Ya, por lo tanto, voy a tener que reemplazar ahora con f de 0. F de 0 va a ser igual a 0 al cuadrado más 2 por 0 más 1. 0 al cuadrado es 0, más 2 por 0 es 0, más 1. Esto me resulta como 1. Por lo tanto, el punto que voy a tener que graficar va a ser el 0,1. Continuemos con el 1 que me están entregando ahí en la tabla de valores. Voy a tener el f de 1. F de 1 va a ser 1 al cuadrado más 2 por 1 más 1.
Entonces voy a tener 1 al cuadrado, que es 1, más 2 por 1, que es 2, más 1. Por lo tanto tengo 1 más 2 más 1, que me resulta como 4. Luego continuamos con f de 2. Por lo tanto voy a tener que hacer f de 2. Y voy a tener 2 al cuadrado más 2 por 2 más 1. Entonces voy a tener 4 más 4 más 1. Finalmente voy a tener 9. Y el último número que me queda por realizar, que es f de 3. Entonces vamos a hacer f de 3. Entonces voy a tener 3 al cuadrado más 2 por 3 más 1. 3 al cuadrado es 9, más 2 por 3 que es 6, más 1. Esto me resulta como 16. Y ahora nos vamos a graficar estos puntos que yo tengo de la tabla. Ya, entonces vamos a comenzar con el gráfico que nos da esta tabla y la función cuadrática que teníamos anteriormente. Ya no es necesario que visualicemos esa función, sino que lo único que necesitamos para graficar es la tabla que nos resultó. Ya, para graficar los puntos que me están dando aquí a continuación. Para ello, nosotros vamos a utilizar una graficadora o una calculadora gráfica que se llama GeoGebra. Ustedes la pueden buscar como GeoGebra online y les va a salir automáticamente. ¿Ya? Si no, recuerden que tienen que hacerlo en su cuaderno de forma ordenada y que les salga lo mejor posible. ¿Ya? Para ello, nosotros vamos a agregar el primer punto, que el primer punto es el menos 3, siempre el x primero, 4 y luego el y. Entonces ahí salió automáticamente el puntito. Luego vamos con el menos 2, 1. Luego vamos con el menos 1, 0. Luego vamos con el 0,1, 0,1. Luego vamos con el 1,4, 1,4. Luego vamos con el 2,9. Y finalmente vamos con el último punto, que es el 3,16. Ya, si ustedes se dan cuenta, en esta gráfica va bajando, 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 bajando. Si ustedes vamos del C al D, bajamos, al E, bajamos y luego vamos subiendo, subiendo, subiendo. Ya, entonces ahora tenemos que unir los puntos. Y para unir los puntos, la mejor forma va a ser la siguiente. Ya, vamos a escribir nuestra función cuadrática o ustedes lo unen mediante una curva. Por lo tanto, mi función cuadrática me queda de esta forma, que yo voy bajando, 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 llego a un tope y luego subo, subo, subo. A esta función se le llama parábola. ¿Ya? Ya, vamos a graficar ahora otra función cuadrática. Y ahí esta va a ser f de x es igual a menos x cuadrado más 1. Y ahí tenemos una nueva función cuadrática. Vamos a ir reemplazando punto a punto como lo hicimos anteriormente. Entonces va a ser f de menos 3 es igual a menos 3 al cuadrado más 1. Entonces ese menos se mantiene porque lo que está al cuadrado es lo que está dentro del paréntesis. Por lo tanto, menos paréntesis menos 3 al cuadrado es 9 más 1. Ya, finalmente, menos por más, menos 9 más 1. Y eso me resulta como menos 8. Vamos con el segundo punto, que el segundo punto es el menos 2, en el cual se va a repetir el procedimiento. Ya voy a tener f de menos 2 menos menos 2 al cuadrado más 1. Por lo tanto voy a tener menos 2 al cuadrado es 4 más 1. Menos por más, menos 4 más 1. Por lo tanto esto me queda como menos 3. Sigamos con el punto que continúa, que es el menos 1. Por lo tanto voy a tener f de menos 1
voy a hacer menos 1 al cuadrado más 1. Por lo tanto voy a tener menos 1 al cuadrado es 1 más 1. Menos por más es menos 1 más 1, esto me resulta como 0. Y los puntos que continúan ahora los positivos desde el 0 en adelante. Vamos con f de 0. F de 0 va a ser igual a menos 0 al cuadrado más 1. Menos 0 al cuadrado, ya me queda menos 0 más 1, por lo tanto menos 0 más 1 es 1. Vamos con los números naturales ahora, el 1, el 2 y el 3. Ya me queda f de 1 va a ser menos 1 al cuadrado más 1. Entonces tengo menos 1 al cuadrado, que es 1, más 1. Esto me resulta como 0. Y ahora vamos con el 2. Tenemos f de 2. F de 2 va a ser menos 2 al cuadrado más 1. Por lo tanto tengo menos 4 más 1. Menos por más, menos 4 más 1. ¿Cuánto es menos 4 más 1? Menos 3. Y me queda el último punto, que es el 3 positivo. Y vamos a hacer f de 3. Menos 3 al cuadrado más 1. Menos, ¿cuánto es 3 al cuadrado? 9 más 1. Menos con más, menos 9 más 1. Por lo tanto, esto me queda menos 8. Menos 8. ¿Ya? Y ahí está la tabla con la cual yo voy a tener que ir a graficar los puntos. Ya. Vamos a GeoGebra a graficar los puntos ahora. Ya. Por lo tanto, estamos acá en el GeoGebra y vamos a hacerlo de la misma forma que la vez pasada. Vamos a ingresar punto a punto. Recuerde, primero el X, después el Y. O sea, tengo menos 3, menos 8. Ya ese punto no se ve porque está acá abajito. Vamos a mover un poquito el gráfico para que se pueda visualizar. Ya voy a mover la tabla entonces para poder visualizar esto. Vamos con el segundo punto, que va a ser el menos 2, menos 3. Ahí está el puntito que salió automáticamente. Vamos con el tercer punto, menos 1, 0. Ya, 0,1, el cuarto punto, 0,1. Y ahora vamos con 1,0. 1,0. Vamos con 2, menos 3. 2, menos 3. Y el último punto, que es el 3, menos 8. 3, menos 8. Y ahí están los puntos. Miren esta particularidad, que esta parábola va, el primer punto va subiendo, 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 llega hasta un tope y va bajando, bajando, bajando. Ya tiene la misma forma que la parábola que antes nosotros vimos. Ya vamos a unir los puntos ahora. Recuerden que si ustedes lo están haciendo en su cuaderno, lo pueden unir manualmente. Acá en la calculadora gráfica nosotros vamos a escribir, miren, menos X, y apretamos este símbolo de acá abajo y apretamos el cuadrado. ¿Ya? Y ahora lo cerramos. Menos X más 1. Más 1. Y apretamos Enter y ahí nos sale la parábola graficada. ¿Ya? Ahí nos sale cómo es el resultado de esta gráfica, de esta tabla. ¿Ya? Entonces, chiquillos, cualquier duda, cualquier problema que les pase dentro de esta materia, no duden en consultar a sus profesores en los respectivos Classroom. Recuerden que si no pueden usar el GeoGebra Online, háganlo en su cuaderno, que también pueden graficar en su cuaderno planos cartesianos. Y nos vemos en la próxima clase, chiquillos.